Ok, ok, ok. Gracias por la espera. Eh, Gracias a todos por mantenerse ahí. Esta clase queda grabada para quienes no se puedan quedar. Eh, y vamos a explorar otro tema ahora que tiene que ver con los fundamentos de cómo contar una historia en un episodio de podcast, que ese es nuestro objetivo, que tiene que ver con la narrativa, que es una palabra o una expresión que he usado harto. Muchas veces se habla de narrativa. Y la narrativa es la herramienta que define tu historia, porque sin narrativa no se entiende. ¿Y qué es la narrativa? Es el camino de la historia. Con el camino de la historia uno sabe qué límites poner, qué significado entregar, qué cosas destacar, qué cosas suprimir, porque en el fondo en una historia que uno pone en relevancia en una transmisión de radio o cuando uno cuenta una historia a un amigo, creo que ese ejemplo es súper bueno. Cuando uno se junta en un bar con un amigo y tenéis que contarle una historia y uno está desesperado o desesperada por contarle una historia, déjame contarte algo que me pasó. ¡Pah! Y uno cuenta la historia. Uno hace naturalmente, uno construye una narrativa que es la forma en que uno selecciona, destaca ciertos elementos por sobre otros, suprime algunos elementos también para no hacer una historia demasiado extensa y así entrega algo que se vuelve significativo, ¿ya? Y que se vuelve significativo en este caso para el desarrollo de tu audiencia. En la medida que uno va construyendo esta relación con la audiencia que uno quiere conocer o llegar, que uno, por lo menos cuando uno parte en el podcast, a lo mejor uno no tiene tanta noción de quién es quien te escucha. En realidad uno cacha súper poco eso. Es poco lo que uno sabe. Pero en la medida que uno va construyendo más episodios, uno sabe y va conociendo a las personas que te van escuchando, incluso algunas de ellas te van escribiendo y te van diciendo, oye, sí, me gustó esto, no me gustó esto otro. Incluso uno tiene, después vamos a ver, herramientas para hacer preguntas a la audiencia. Oye, acabamos de publicar nuestro episodio, ¿qué les pareció? ¿Qué cosas les gustaron? ¿Qué cosas no? Y cuando uno estimula preguntas, mucha gente responde. Mucha gente responde a esas demandas, a esas preguntas que uno puede hacer y también uno puede construir y tomar decisiones que van mejorando tu producto episodio a episodio en la medida que vas avanzando o temporada a temporada, de acuerdo al trabajo que tú eh, vas haciendo. Pero cuando uno entiende la narrativa, si no lo entendemos nosotros, la narrativa que realizamos, al comunicar historias, que seleccionamos un contenido, que comunicamos historia, eh, todo se hace cuesta arriba. Si uno no define o no reflexiona sobre la forma en que voy a contar la historia, todo se hace más cuesta arriba. Y mucho se dice sobre contar historias. Y una de las presunciones comunes cuando uno cuenta historias es decir, pero si uno cuenta historias porque los niños cuentan historias, pues eso no es para uno, no es para los adultos. Pero yo les voy a demostrar que eso no es así. Y lo voy a hacer contando un cuento, pero no es cualquier cuento. Y este ejemplo es Las estatuas con sombrero, que es una historia japonesa, de un cuento milenario japonés. Así que permítanme que se los lea. No es tan largo, es cortito. Hace mucho tiempo, en un pueblito, vivía una pareja de ancianos muy pobres. El anciano fabricaba sombreros de paja, de esos que se usan para protegerse de la lluvia o la nieve. Ella se ocupaba de las tareas del hogar, y los dos tenían una relación muy armónica y se contentaban con El, la vida sencilla que llevaban. el que no estuvo la primera Pero vez. fiestas son fiestas, y era el último día del año y no tenían cómo festejarlo. Entonces, mañana es año nuevo y no tenemos ni arroz ni dinero para recibirlo, dijo la viejita. Ahora voy a la ciudad a vender unos sombreros y con los que gane, con lo que yo gane, me voy a encargar de comprar algunos manjares para festejar como se debe, dijo él. Mira que está nevando. Camina con mucho cuidado, por favor, le dice ella. Entonces, el anciano tomó los 6 sombreros de paja que acababa de fabricar y salió marchando contra el viento y la nieve que caía fina
pero constante. Llegó a la ciudad y recorrió la calle pregonando, sombreros, sombreros. Nadie necesita un sombrero, pero no consiguió vender ni uno. Todos pasaban sin detenerse, sin dirigirle ni una mirada, ni a él, ni a sus sombreros. Desanimado, el anciano emprendió el regreso a casa. Cuando iba cruzando el campo, empezó a nevar más copiosamente y de pronto se detuvo. ¡Oh! Esto me deja consternado, exclamó al ver que había un conjunto de 6 estatuas de Gisó con sus cabezas cubiertas de nieve. El anciano quitó con cuidado la nieve y cubrió los Gisó con sus sombreros, diciendo: son solamente unos humildes sombreros de paja, pero por favor acéptenlos. Hizo una pequeña reverencia y luego siguió avanzando hacia su casa hundiendo sus pies en la nieve. Llegó extenuado y le contó a su esposa sobre el fracaso de las ventas en la ciudad y lo que había hecho con los sombreros. Sin embargo, ella, sonriente, le dijo: hiciste lo correcto. Tomaron una cena muy sencilla, un poquito de sopa de verdura para calmar el hambre y se acostaron. Y esa noche, tum, 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 se sentían pesados saltos sobre la nieve. Y este coro de gritos que decía: ¿cuál es la casa del anciano que nos obsequió los sombreros? ¿Cuál es la casa donde vive con su amable esposa? Y con el tremendo ruido de los gritos graves, la pareja de ancianos ya despiertos y atemorizados se preguntaban: ¿quiénes serán? Y casi temblando del susto, abrieron la puerta, dejando apenas una rendija y mirando. La sorpresa que se llevaron. Vieron para su enorme sorpresa que en la entrada de su casa había fardos de paja y pasta de arroz, verduras, pescados y arroz en grano, en grandes cantidades. Y también vieron cómo allá a lo lejos se iban las 6 estatuas de Gisó, tambaleándose sobre sus bases, protegidas de la nieve, con los sombreros de paja que habían recibido como regalo del anciano. ¿Qué les pareció el cuentito? Impresiones en el chat. Pueden poner los deditos para arriba o para abajo. A la Bernie le gustó. Planeta Multicolor puso corazones. Cristian Rodríguez también puso corazón. Bueno, compañeras, compañeros, esto es una historia. Esto es un cuento. Carla Gómez también le gustó. Eh, es súper bonito el cuento, en realidad. Y hay otros, ¿no? En este libro de cuentos japoneses. Cuentos japoneses milenarios se llama. Es un texto súper bonito. Además está hecho de derecha a izquierda con la escritura japonesa también, así que es súper lindo para los niños, pero también para los adultos. Uno se emociona. Y lo interesante es que la historia en el mundo digital es mucho más que solo esto. Pero si uno domina las características de la historia, uno puede meterse en ese mundo medio perverso. Y a eso me quiero referir ahora un poquito antes de pasar a la tarea. Alguien me comentó algo en el chat. Linda la historia, me dice Susana Capriles. Sí, súper linda. Sebastián Lobos también le gustó. María Ángela Botero también le gustó la historia. Está súper linda. Es bacán esa historia. El mercado en el que funciona el podcast, te guste o no, trabaja con historias también. Tú no compras un objeto porque lo necesites. La idea del mundo digital es que convivas con él y que el objeto hable de tu historia personal y de cómo eres similar a él, a cómo lo adquieres, a las historias que ese objeto te cuenta. Se dice desde el punto de vista de las historias y las narrativas, en el mundo del capitalismo, que es donde nos estamos moviendo, te guste o no, que los objetos cuentan historias y buscamos identificarnos con ellas. Y esto no sería relevante de contar si no estuviésemos conminados a converger todos en los contenidos que realizamos en un teléfono junto a todo lo demás. Un teléfono que hace que la gente también decida opciones de compra, pida taxi, llame a sus amigos, se comunique, vea videos en TikTok, en Instagram, en Facebook, mande recados, reciba memes.
recomiende canciones, escuche canciones, vea videos, se meta a Netflix, se meta a Disney Plus, vea el partido de fútbol. Todo es en un solo objeto. Y nuestro podcast tiene que caer ahí también. Por lo tanto, tener conciencia de que lo digital es construir historia, pero que las marcas, productos y todo está asociado a historias con las cuales la gente se identifica, es algo importante para cuando uno construye también esos mensajes para esas audiencias. Puede gustar o no, pero es la forma como está funcionando este escenario. Hay que tener conciencia de eso porque eso hace que las decisiones de cómo contar esas historias son más dúctiles en la medida que están en esas condiciones. Entonces, las historias son la forma en cómo el ser humano se traspasa información. Es un arte en la medida que hay gente que es muy capaz y transforma esto en un arte. El arte de contar historias es parte de nuestra esencia, todo eso que se dice. Y la información no escasea, no, la información sobra. De hecho, hay tanta información hoy día al alcance de la mano que carecemos del tiempo y la capacidad y la voluntad de seleccionar una historia que nos interese. Porque uno está abrumado y abrumada y uno, además, como uno pasa en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram así, como que uno no construye las historias tampoco. Es como que agarra el pellizco de las cosas y no completa la rueda de la historia. ¿Cachai lo difícil que es seducir a alguien para que te escuche completo en un episodio de podcast? ¿A qué te estás enfrentando? Aún así, pensando que la información no escasea, hoy día ya está a la mano, también hay que considerar que desde tiempos inmemoriales las personas fueron construyendo el progreso de su control del mundo por las historias que se lo contaron. La información en sí, pese a que está disponible, no hace la diferencia. La diferencia se hace cuando esa información yo la tomo como comunicador y construyo una historia con ella. Y hago que ese dato, esa información que estaba ahí, se convierta en algo significativo para una audiencia o que se construya como algo significativo para alguien. Entonces, un podcast, un episodio de un podcast debería ser nuestro intento de transformar en una historia compacta, específica, sustantiva y atractiva el esfuerzo de seleccionar información que nuestra audiencia no puede capturar. Uno está haciendo el atajo. Puede ser nuestra audiencia cautiva la que lo espera, pero si nuestras historias son lo suficientemente entretenidas, por terribles o tristes o trágicas que sean, muchos de nosotros, si nos preguntamos la agenda que tenemos para contar, son cosas que no son tan alegres. Muchos los hemos comentado acá. Pero bueno, eso traerá a otras personas para escucharla. Y eso es lo que tenemos que lograr. Esa es nuestra obligación de comunicadores y comunicadoras. Porque además hemos visto que hay ciertos temas que nunca van a llegar a los medios formales, nunca van a llegar a los medios masivos. Y por lo tanto nuestra obligación es poner en relevancia esa historia. Y ahí es cuando esa pregunta se hace más pesada todavía, cuando pienso en el diseño del podcast. ¿Qué historia soy capaz de contar y para qué? Marco Milla dice que la historia le hace entender que lo relevante lo hace el relato, un argumento sólido que se lo da el libreto, por lo que entiendo, sí, tal cual. Si uno hace eso, cuenta una buena historia. Ahora vamos a entregar la estructura narrativa de un podcast. Después de esto les voy a mostrar la tarea. Está intrínsecamente relacionado con este contenido. Estos son los cuatro elementos que hay en una estructura de podcast. Está el enganche, el desarrollo, el cierre o revelación final, y es así como uno tiene que construir el relato. Me voy a referir brevemente a eso. Pero para eso
Voy a abrir mi otro cortapalos que tengo con las notitas que hice sobre este tema. Cuando yo me refiero al enganche, espérate, hay alguien que me hizo un comentario que es Planeta Multicolor, que dijeron lo siguiente: profe, eso es complejo, competir con la información rápida que entrega un reel, por ejemplo. Cuando uno escucha un podcast puede hacer otras acciones con el dispositivo y desconcentrarse. Por eso son los cambios de ritmo y los sonidos son importantes en la narración, que permiten que el auditor vuelva al foco. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Eh, y María Ángela Botero señala, los que somos cast lover no queremos información rápida, ligera, tal cual, tal cual. Es algo súper importante eso. Queremos contenido interesante. Ese es el contenido que nosotros tenemos que armar. Por eso es súper importante, en este caso, tener esta estructura: enganche, desarrollo y cierre o revelación final de mi podcast. Eso debería tener un episodio, independiente de si dura 3 minutos, 10 minutos, 15 o 20, si es una crónica, un ensayo, ¿cómo se llama? Una crónica radial periodística con cuñas, una conversación de panel, una entrevista. Igual tiene que tener esta estructura de enganche, desarrollo, cierre o revelación final. Y por eso me quiero referir así brevemente a cada uno de ellos para mostrarles la tarea, que yo creo que es como lo más relevante en este asunto. En el caso de, ¿cómo se llama? De cómo estamos desarrollando esta idea. Eh, lo importante de esto es tener en cuenta que, a ver si encuentro ahí está. Ahí. En una historia bien contada, siempre hay un enganche en el comienzo. Algo repentino, visual, sustantivo, que atrapa la atención del lector, a quien le debemos la amabilidad de un producto entretenido que escuchar, porque no podemos traicionar esa oportunidad. Si alguien le dio play a nuestro podcast porque le llamó la atención su nombre o el nombre del episodio y no cacha quiénes somos, no sabe quiénes somos nosotros, no sabe si lo hicimos con muchos recursos o pocos, si lo hicimos con un teléfono o con un gran equipo de mucha gente, no importa. En ese caso hay que honrar y hacer todo lo posible para que esa persona se quede. Entonces, ¿cómo hacemos un podcast si tenemos un teléfono y un guión? ¿Cómo es el arranque de un podcast para que la gente siga escuchando? Permítanme. Hola, bienvenidos al podcast Barrial. Mi nombre es Patricio Cuevas. Hoy les contaré la historia apasionante del origen de la Hormida. Conversaré con uno de sus fundadores y mostraremos cómo es vivir hoy en este barrio de Peñalolén. Mi nombre es Patricio Cuevas. Chan. Hagámoslo distinto, hagámoslo más específico. Permítanme. Hola, hoy te mostraré qué hay detrás de una de las tomas de terreno más importantes de Santiago, Lo Hermida, en voz de uno de sus fundadores, y te mostraré cuáles son las cosas que más preocupan a sus vecinos en el 2025. Este es el podcast Barrial desde Peñalolén. Mi nombre es Patricio Cuevas. ¿Más específico? Más específico. Dice así. Hola, la semana pasada hubo una redada en Ramón Carnicer con Departamental acá en Peñalolén, un espacio público perdido a raíz de las tomas y a raíz de que hay personas que no tienen casa, pero también es un lugar que otros lo usan como un espacio para violentar a vecinas y vecinos. Quédate en esta edición del podcast Barrial y te cuento más de esta historia. Mi nombre es Patricio Cuevas. Acabamos de escuchar 3 formas de enganche. ¿Cuánto dura cada una de esas locuciones? Cada una de esas locuciones no dura más de 15 segundos o 20 segundos, donde tú tienes que enganchar el interés del auditor. Me voy a quedar a conocer esta historia. ¿Dónde? ¿En Departamental? ¿Con qué? ¿Con Ramón Carnicer? ¿Eso es cerca de mi casa? A ver, ¿qué pasó? A ver, Lo Hermida, que siempre paso por ahí, pero no conozco. Siempre uno tiene prejuicios de cómo se construyen las poblaciones con tomas de terreno, y esta es como que tiene 40 años. ¿Cómo es posible? No sabía eso.
¿Conozcamos la historia? Enganche. Estos enganches duran menos de 20 segundos. Y en menos de 20 segundos estoy prometiendo que voy a contar. Y te lo digo de manera sustantiva, específica. No hay rodeos, no hay pérdida de tiempo, porque no podemos perder tiempo. Lo que no puede pasar en un podcast es lo siguiente. Hola, mi nombre es Patricio Cuevas. Gracias por estar escuchándonos con nosotros. La verdad es que yo he estado mucho tiempo planificando este podcast y me gustaría compartir con ustedes mucho de lo que he visto, porque he visto muchas cosas, pero la verdad es que tenía un montón de cosas con las cuales partir. Y como tenía muchas cosas con las cuales partir, fue súper difícil tomar la decisión. Y la verdad que no sabía si hacer sobre el fenómeno de las tejedoras de las torres o el problema que tenemos en Ramón Caniseco en departamental o sobre la historia de la hormiga con uno de sus fundadores y la verdad es que lo pensé mucho, incluso lo compartí con mis amigos. ¡No! Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, profe, pero eso yo lo escucho siempre en los podcasts. Siempre escucho gente que habla con una autorreferencia excesiva, largamente presentando y nunca van al tema. Y hagan este experimento. ¿Sí? No sé si tengan tiempo para esto, pero esto no es tarea formal, pero hagan este experimento que es muy bueno. Agarren un podcast de celebridad, cualquiera, y tomen el tiempo cronometrado de cuándo empieza el podcast, cuándo dejan de saludar y hacer las autorreferencias y cuándo se meten al tema específicamente. Ustedes se van a sorprender, hay veces que hablan 10, 15 minutos y no entran en materia. Entonces, claro, a esa celebridad lo escuchan 20.000 personas cada vez que edita un podcast, sí, pero si no hiciera esa lata lo escucharían 300.000. ¿Es para que quede la marca de escucha en Spotify? Sí, es cierto, es cierto. Pero yo creo que eso es una trampa que no te construye una audiencia valiosa. Es un muy buen elemento el que tú dices, Víctor Rolando Cornet. La marca de Spotify en el sentido de que uno espera de qué se trata, avanza, avanza, y Spotify marca que tiene una escucha del episodio en cuestión. Pero eso no es construir una audiencia relevante. María Ángela Botero me dice, conozco una señora que enseña cómo hacer podcast y dura 20 minutos entrando en materia. Qué gran disparo en los pies. Maravilloso, maravilloso. Pero sí, pues es que eso, yo creo que es la libertad de elaborar un contenido de podcast también confunde a las personas y la gente no tiene tiempo. Entonces a lo mejor hay una audiencia cautiva que te admira, que te conoce, que siempre te va a escuchar. Siempre va a haber un grupo de gente que te va a escuchar. Pero tú nunca vas a poder hacer crecer esa audiencia si haces ese tipo de aberraciones. Entonces tú tienes que elaborar un enganche. El enganche es lo más importante para pasar a la segunda etapa. Y así, tal como Víctor lo recomendó, es mejor llegar así al conteo de escucha en Spotify. Porque eso es lo que uno tiene que hacer. Hacer que la gente, que la audiencia crezca de manera nutritiva, no con trampitas. Que está bien, cada uno utiliza su método y todo eso. Pero ¿para qué vaya a perder tiempo en eso? Más encima, vaya a hacer en 45, una hora, un podcast que podrías hacer en 20. Uno también tiene una vida para vivir, digamos, y uno también tiene que hacerlo lo más atractivo posible. Desde ese punto de vista, creo que hay que apuntar a armar un enganche para cada episodio. Segundo elemento, el desarrollo. Acá es más abierto, acá es más libre si tú quieres. Y tiene que ver con cómo uno es y qué es lo que uno ha hecho más. Pero luego del enganche, y suponiendo que las personas que eligieron escuchar superaron los 30 segundos de escucha, ahora todo es posible porque ya ganaste al auditor en gran medida. Porque le prometiste algo que tiene que ocurrir. No voy a decir, por favor, que ocurra a continuación en el desarrollo lo que prometiste en el enganche, porque eso es como obvio, porque si no, no te escuchan nunca más. Pero ahora eres tú quien domina el ámbito de la historia, que puede ser fruto de muchas cosas diferentes. Y esto va a depender en gran medida de dos elementos. Primero, ¿qué formato es el que domines cuando se trata de formatos sonoros? ¿Cómo lo vas a hacer? Como te dije, la entrevista, la mesa de conversación, el ensayo de tus palabras, en fin, formato de cuñas. Pero no olvidemos que lo que básicamente necesitamos es
dominio de una historia, el teléfono que está grabando y los límites que nosotros mismos propusimos para el comienzo y fin de un episodio. Entonces, el formato en gran medida tiene que ver con lo que tú dominas y planificas. Y si no has entrevistado al aire, no es momento de ponerse a experimentar. Lo que dije. La idea es que en los primeros episodios de una temporada de podcast, los elementos que construyen el contenido tengan que ver con lo que tú mejor haces. Segundo, la planificación del episodio, cuán específico puede ser. Y esto puede desembocar en el mejor formato que te acomode a ti o a tu equipo. Hablamos acá de equipo porque muchas veces la colaboración permite que el podcast sea más complejo, pero también pensando en que uno está solo haciendo esto. La decisión de esas características tiene que ver con el ámbito de la preproducción. Marca en gran medida el resultado de la planificación. Si uno planifica bien, el podcast va a salir bien. Para eso uno tiene que hacerse las preguntas que uno tiene que hacerse. Y se dejan elementos libres, preguntas más abiertas, o si uno deja que las cosas vayan ocurriendo, a ver, voy a ponerme a grabar si total lo que pase. Bueno, se tiende a perder el control sobre los elementos estructurales. ¿Es eso malo? Sí, no, depende, pues, depende de lo que uno quiera hacer. También tiene que ver con el estilo de lo que uno trabaja. Pero cuando uno está aprendiendo de esto, cuando uno está diseñando su primer podcast, es mejor tener control de la gran mayoría de los elementos que están en juego. Tercero, desarrollo de una historia para el formato del podcast depende de la estructura de preguntas de una entrevista. Debes ordenar un cuestionario, pasar estratégicamente de un momento a otro. Si eres una persona que domina el formato de la entrevista radial, súper recomendable que hagas un podcast de entrevista. Súper bueno. Es el formato más frecuente, de hecho, en el podcast, de los podcasts serios, digamos. Entonces, si eres una persona que domina este formato, sabrás poner los límites adecuados, que deberían tener que ver con el diseño de un cuestionario en formato variable de importancia, partes con preguntas más directas y relevantes, avanzas con preguntas más humanas y menos importantes, y terminas con algo súper importante. Esa es la idea. Ese intercambio de timbres entre un entrevistador y el entrevistado, contrapreguntando, metiéndote, interrumpiendo respetuosamente, filete, porque además te curte a ti como conductor o conductora que tiene conciencia de la puesta al aire. Para las mesas de conversación se debe presentar a todos los invitados por igual, porque hay gente que me dice, oye, pero yo haría un panel de conversación para un podcast. Perfecto, perfecto, súper bien. Dos, tres personas en una conversación, en un podcast, en un episodio que, claro, ahí podría durar un poco más, podría durar hasta 45 minutos, un poquito más. Pero eso igual se tiene que planificar. Para la mesa de conversación, lo recomendable, eh, no es bueno dejar una pregunta abierta para todos. Las preguntas deben ser dirigidas. ¿Cómo uno hace una mesa de conversación? Debe presentar primero a todos los invitados. Hola, yo soy Patricio Cuevas, estamos en el podcast Barrial. Hoy día vamos a conversar de la hormiga. Me encuentro con la dirigente social no sé cuánto, me encuentro con el fundador histórico de la toma no sé cuánto, y estamos con el alcalde de Peñalolén para conversar acerca de esto. Y después de que uno presenta a los invitados de la mesa de conversación, uno hace una pregunta dirigida para cada uno. Y cuando uno hace una pregunta dirigida para cada persona que está participando en esta mesa, lo que uno tiene que hacer es hablarle con nombre de pila a las personas. Miguel, ¿cuándo llegaste tú a los terrenos de la hormiga por primera vez? Bla, 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 y ahí se desarrolla un poco la conversación. Y después dices, Josefa, cuéntanos tú, ¿cuáles han sido las materias más importantes dentro de estos últimos años en Peñalolén, en el lugar que tú te desempeñas? No, 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 no. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar acá. Cuéntenos cómo han sido estos primeros meses de gestión. Preguntas dirigidas y distintas para cada uno. Porque eso hace que las personas que tienen menos capacidad comunicacional de respuesta se sientan respetados y respetadas y tomados en cuenta. Y aquellos que son acaparadores de micrófono también sepan sus límites cuando tú digas, a ver, Josefa, por favor, tenemos poco tiempo para esto, así que y uno interrumpe porque uno es el anfitrión, pero uno tiene que hablar con nombre a las personas, con la autoridad o el nombre a las personas, inmediatamente.
Y al final, para el cierre, uno puede hacer una pregunta abierta para todos. A las tres personas que están en esta mesa de conversación, cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas para este 2025 en nuestra comuna? Y podéis ordenar incluso. Josefa, Pepito, Juanito, alcalde, y vaya uno por uno. Ellos saben que tú tienes que marcar los tiempos y tú tienes que imponer ese. Y funciona súper bien. Funciona súper bien. Para los ensayos, para las cosas que se escriben, lo mejor es leerlos al pie de la letra. Entrenar lectura de forma natural, ordenar el ensayo en la presentación de la idea principal, luego un argumento por párrafo y cerrar con una idea y una pregunta a futuro que desarrolle el otro episodio. Crónicas radiales, no voy a dar detalles sobre eso, porque todos más o menos han trabajado con eso y tendrán la voluntad de hacerlo quienes lo conozcan. Pero el cierre del podcast, independiente de este desarrollo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Un enganche, desarrollo y un cierre del podcast. El cierre es igual que el arranque. Cuando un auditor superó el nivel de desarrollo de un audio de podcast y llegó a la parte final, hay un trabajo súper importante por hacer y debe ejecutarse con la misma habilidad con la que se elaboró el enganche inicial. En buen chileno, 3 cucharadas ya la papa. Y estas 3 cucharadas ya la papa hablan acerca del cierre y el cierre debe recapitular, destacando un par de contenidos del episodio en tus palabras. Bueno, nosotros hemos hablado hoy día acerca de esto, lo más destacado, esto y esto, y luego diciendo de la manera más simple y clara al cierre del episodio quiénes son los que lo realizan, dónde encontrarnos y a quién nos invitamos para un próximo episodio. Por ejemplo, así. Este ha sido el Podcast Barrial, nos escuchas desde Peñalolén, mi nombre es Patricio Cuevas, busca más episodios como el Podcast Barrial en Spotify, YouTube o donde escuchas tus podcasts. Muchas gracias. Uno no tiene que decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque el podcast lo pueden escuchar a cualquier hora. Entonces uno tiene que suprimir ese tipo de saludos también. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. No, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no. Eso como que sitúa en obsolescencia nuestro podcast. Ahora, otro tipo de cierre, podrías agregar algo más sobre lo que viene, y por eso es interesante tener la temporada definida. Para los que definan temporada, por ejemplo, 3, 4 episodios, esto también es importante porque uno cuando ya cierra el primer episodio sabe lo que viene en el segundo, y dice, bueno, la semana que viene nos adentramos en el universo de las costureras del barrio de Diagonal Las Torres, otro de los tesoros de Peñalolén. Gracias por escucharnos. Ahí tienes un enganche pequeñito para el próximo episodio, para cuando uno se... Todo esto es recomendable leerlo, ¿eh? El arranque y el cierre siempre hay que leerlo, ¿ya? Para no perderse, para no extenderse en despedidas innecesarias, para todas esas introducciones de 30, 40 minutos, que son espantosas. 3 cucharadas ya la papa en el arranque y 3 cucharadas ya la papa en el cierre. Ahora les voy a mostrar la tarea. No sé si hay comentarios o preguntas respecto de esta estructura que acabo de explicar, que yo creo que igual cubre más o menos las posibilidades de lo que vamos a hacer. Pueden usar el chat, pueden usar acá la forma de comunicación también acá en la misma reunión. Para eso, Leticia me pidió que repitiera la parte del cierre. Voy a repetir la parte del cierre. Vamos viendo. Y acá. Se me perdió la página. Ahí la tengo. En el cierre, cuando un auditor superó, Leticia, el desarrollo de un audio de podcast y llegó a la parte final, hay que hacer lo mismo que en el arranque. Es decir, uno tiene que aprovechar la oportunidad de marcar, recapitular y presentar lo que viene a continuación. En el otro episodio que viene, a eso me refiero. Entonces, ese Profe, trabajo. Sí, sí, sí. profe, por acá. Disculpe interrumpirlo cortito, No, aprovechando un no, poco el hilo. ¿Cómo, dime. cómo, cómo articulamos? Porque dentro de la presentación que usted plantea, claro, hace un emisor, un receptor, un relato, una conversa, una entrevista, donde pasa pelota rápido, hace todo una estructura. ¿Cómo debería ser si el podcast yo lo quiero
trabajar solamente desde la estructura individual en un guión propio y ambientado en historia. ¿Cómo se debería presentar esa entrada, que se enganche? ¿Me explico? Yo Sí, quiero hablar del patrimonio textil. Voy a la fábrica, usted me dio una idea, ya voy a la fábrica. Y, y me voy a la fábrica y rescato audios de máquina, hago un poco, ambientar un poco el pasado de la historia textil. mira, ¿Cómo me voy a presentaría ese carrilear, enganche? me voy a carrilear, ¿Ya? pero yo creo que debería ser así, mira. Hola, este es eh, el podcast histórico de la ciudad de Tomé. Mi nombre es Tanto Tanto. Me encuentro en este momento en la playa que mira hacia el edificio de Bellavista Tomé, que es la gran industria textil que existió acá en los años tanto, tanto, tanto. Lo que voy a hacer a continuación es conversar con algunas personas que vivieron de ese trabajo y también me voy a trasladar a sus instalaciones para registrar, y ustedes me van a acompañar a este relato histórico para construir parte importante de la historia de Tomé. Listo, este es tu Ya, enganche. ¿qué pasa si no tengo el receptor? No encuentro, lo quiero hacer de una manera, a ese podcast, adjuntarle audio históricos. ¿Me No, explico? bueno, sí, claro. Lo que pasa es que eso es un trabajo que yo te recomiendo que hagas antes de redactar el libreto final, Ya, porque eso implica de parte tuya que tienes que levantar información antes de construir el libreto, porque tienes. exactamente. Entonces, si tú tienes esos audios históricos, o si, por ejemplo, si tienes libros sobre el tema, si tienes fotografías sobre el tema, si tienes personas por entrevistar, hay un trabajo de archivo que tú tienes que hacer, porque muchos de esos elementos no son elementos sonoros. Por ejemplo, si tú tienes una fotografía que es relevante para la historia, tú no podés poner la fotografía en el podcast, digamos, a menos que estuviera en YouTube, pero también sería complicado. La idea es que la gente escuche. Por lo tanto, Ya, ahí, tú deberías generar los espacios para poder levantar esa información, convertirla en espacio sonoro. Una fotografía, por ejemplo, tú podrías describirla. Porque si tú eres el que está contando la historia, tú dices, ahora me encuentro enfrente de una fotografía de un grupo de trabajadores posando en la entrada de la industria y está que ese es fichado un en clásico, junio de justamente. 1942. Ya, Acá se ve a tal persona, a tal persona, a tal persona, que son los fundamentales de esta historia, por ejemplo. Y ahora se voy entiende. conversando con el hijo de una de esas personas, que esa persona ya tiene como 70 años. Y uno dice, y después está el archivo de esa persona. Pero eso se tiene que construir antes. Eso ya Ya, tiene características de documental. por eso dejo la inquietud, porque, claro, en la primera temática, como lo explica usted, va todo un enganche, pero a través de diferentes actores que se van a presentar en este podcast audiovisual, donde hay Exacto. el enganche, donde tiene diferentes actores. En cambio, cuando uno quiere, ya, yo quiero desarrollar como el compañero de allá del norte por el tema de los hermanos Carrera, también a lo mejor estoy pensando en voz alta, pensando, ya, pero ya, si no tenemos estos actores y yo lo quiero ir desarrollando de una forma, esa era la idea. Ahora me deja un poco más claro cómo ir hilando eso. Yo creo que lo que tienes que, mira, en términos así como de pega, tú reúnes toda la información que tú tengas de archivo, archivo sonoro, archivo fotográfico, archivo escrito, un reporteo tuyo del lugar, recorrerlo, grabar sonidos, hacer todo un recorrido primero, después hacer las entrevistas, y ahí tenéis un paquete gigantesco para poder trabajar. Pero eso ya implica levantamiento de preproducción que yo creo que toma mucho tiempo. Y eso también tenéis que tenerlo en cuenta, porque eh, la idea es que uno pueda hacer cosas factibles en esto, ¿cachai? Entonces, quizás tener tanta ambición para poder hacer un proyecto así, primero demanda de parte tuya un podcast más simple, de repente solamente las entrevistas. En una segunda temporada, entrevistas con algún archivo histórico, revisión de prensa Profe, de la época, por ejemplo. profe, ¿existe la posibilidad que le pueda mandar el trabajo anterior en el otro grupo? Que yo realicé algo en base a la historia, pero lo hice de una manera, de la manera tan puntual que
hice un relato histórico y puse de fondo cómo nace la radio, puse el oleaje, el terremoto, relato a los vecinos, la ola venía muy grande. Hizo un trabajo como de 2 minutos, que fue bastante, el que discutí un poco. Entonces, la idea se lo voy a enviar. Más o menos tengo como Bueno, bueno, ese trabajo que hice, que me puedo orientar. ¿Sabéis qué, Marcelo? Sí, podría trabajar de esta forma, vais bien como lo estoy desarrollando. Se lo voy a mándalo lo enviar. antes posible para que yo pueda usarlo para la clase que viene. Ya, ese yo lo dejé alojado en el módulo anterior y donde yo le dije, pucha, pero yo ahí lo desarrollé con un texto, lo relaté y puse el mar, puse música ambientada, puse vecinos que estaban hablando, que hablaron del terremoto, de la ayuda humanitaria y todo eso. Se lo voy a enviar al profe. Bueno, me parece. Gracias. Listo. Vanessa, voy contigo y después voy a leer el chat. Ay, ¿aló? ¿Me escuchas? Ah, sí, te escucho perfecto. Ah, ya. Sorry, lo que pasa es que he estado medio intermitente porque salgo de la pega y como que tomo la clase ahí en los momentos que puedo en la micro. Pero, pero bueno, es que yo quería comentar que, bueno, yo hice una temporada de 6 podcasts, me gané un Fondar en el 2023 Buena. y como que me gustaría mucho que lo pudieras escuchar y me pudieras decir como correcciones, porque en la clase lo que hemos visto ahora me parece que, bueno, ya en el tiempo se excede caleta y de pronto cómo poder mejorar ese podcast o para poder tal vez continuar o postular de nuevo, no sé, como que Perfecto, no sé si mándalo. se puede, ¿sí? Mándalo para ver si tenemos algo para mostrar o podemos ver qué se puede mejorar o cómo se pueden hacer sugerencias. De todas maneras, agradecería tu generosidad. Ya, ¿lo envío por el chat o...? No, por favor, mándalo al mail o al Canvas para que podamos tenerlo con el profe Jorge. Ah, ya, súper, ok, muchas Gracias, gracias. Vanessa. Muchas gracias. Espérate, voy al chat ahora. A Víctor le gusta la estructura que estamos proponiendo. Jaime Vázquez dice, ¿el podcast a presentar deberá tener más de un capítulo? No, es un capítulo. Lo que vamos a hacer es un capítulo. La tarea definitiva vamos a hacer solo un episodio. Vamos a tener en la cabeza, vamos a tener un podcast que pueda tener más episodios, por supuesto, y ustedes pueden seguir desarrollándolo después. Pero lo que vamos a hacer para este curso es solo un episodio. Solo un episodio. ¿Ya? Eso lo voy a ver a continuación. Después dice, ¿qué aspectos diferencian un podcast de tipo de ensayo de algo más documental? Eh, Creo que lo que diferencia un ensayo de algo más documental es la preproducción. En el documental uno tiene que levantar un montón de información. Marcelo, ustedes vieron lo de Marcelo, que estaba con con esta idea de contar el proceso de la industria textil ahí en Tomé, lo que implica levantar esa información. Es una tarea de preproducción gigantesca. Eh, yo creo que eso diferencia eso del ensayo. El ensayo es simplemente escribir el libreto, con lo que uno sabe, por supuesto, y tratar de incorporar algunas cosas. Y en ese caso, la presencia de elementos documentales no es tan importante. Pero eso depende de lo que uno quiera hacer. Depende de lo que uno quiera hacer. Yo lo único que quiero decir acá es que el podcast más difícil de realizar en términos de factibilidad es el podcast documental. Es súper difícil porque requiere mucho tiempo, requiere recursos, requiere dedicación y tiempo, y es tremendo trabajo, es muy largo, porque uno puede hacer varias entrevistas y todo eso, ir a terreno, pero después procesar eso es muy difícil. No digo que no sea posible, pero yo creo que uno tiene que estar dispuesto a tener paciencia para eso y puede pasar mucho tiempo entre que uno tiene la idea y la lleva a cabo. Entonces, eh, creo que uno tiene que partir de manera más pequeña, para entender bien el formato, primero, y después de entender bien el formato, uno se lanza con otras cosas. Pero no lanzarse con todo de inmediato, porque yo creo que eso podría llevarte a frustrarte y a no terminar lo que estáis haciendo. Es como, pucha, no alcancé, no tenía tiempo y todo eso. Yo creo que hay que ser sincero o sincera con esto. Eh, eh, yo creo que uno tiene que entender hasta dónde le dan la mano, porque uno tiene una vida, tiene trabajo, tiene un montón de cosas y trataremos de hacer que esto sea lo más factible posible. Entonces, partir en pequeñito es una muy buena idea. Muy buena idea. Eh, Sobre todo, María Ángela dice, sobre todo porque si uno engancha a las personas con la promesa de un podcast documental, después el formato no se puede cambiar. Obvio, pues si uno está prometiendo y después no sale,
o le prometes algo y sale algo más pobre, o le prometes algo y nunca salió. Fome, fome. Si uno va a irse criando en esto, uno va a ir desarrollándose en esto y uno va a ir entendiendo esto. La idea también, a propósito de esta metodología, es que uno entienda cuánto cuesta hacer esto en términos de tiempo y de dedicación. Es harta pega. Entonces, hay que entenderlo bien, hay que modelarlo bien, hay que obtener desde ya, lo antes posible, información sobre las audiencias para poder tomar decisión. Los elementos técnicos, me dice Marco, no es menor. Por supuesto, es muy, muy complicado. No vaya a salir siempre con el mismo equipamiento. Si vaya a hacer captura de sonido inmersivo, no te sirve un teléfono, tiene que ser un teléfono de última generación por último, pero además los teléfonos tienen compresores automáticos, digitales. Entonces no te capturan todo. Entonces te va a esconder ruido, después lo vaya a procesar en el digital, tampoco te va a resultar. Entonces tendrías que salir con un micrófono de caña y una grabadora digital, y eso es invertir en tiempo. Entonces no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces yo creo que uno no se tiene que tirar con algo tan gigante, yo creo que uno tiene que tirarse con algo factible, específico, chiquitito, y puede hacer grandes gracias. Solo con un teléfono uno puede hacer un muy buen podcast desde el punto de vista narrativo, narrativo, en estos formatos que hemos discutido. ¿Ya? Permítanme ubicar ahora la tarea, para explicar la tarea, ¿ya? Voy a tratar de explicar la tarea lo mejor posible. A ver, ahora tengo que ir a compartir pantalla, ¿cierto? Vamos a compartir pantalla. Ah, la tarea se va a ver en fondo negro, pero es en fondo blanco de Word, para que ustedes lo vean bien, ¿ya? Esta es la portada, dice tarea 1 del curso de podcast, docente Patricio Cuevas, bla, bla, bla. Instrucción. Utiliza el esquema que verás más abajo para ordenar las ideas que puedas tener para realizar un podcast. ¿Se acuerdan del comienzo de la clase? Este ordenamiento te permitirá discernir y especificar el formato definitivo, el tamaño de una temporada, las características específicas de un episodio o tipo que quieras realizar. ¿Sobre qué hacer el podcast? Sobre un tema que te parezca relevante dentro del contexto del trabajo radial comunitario que realizas. Puedes extender este formato de la manera que tú necesites. Si quieres escribir harto, 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 escriba harto para que usted ordene sus ideas. Esto es para usted, ¿ya? La idea es que te permita confeccionar un episodio piloto que puedas poner a disposición del público. Esto es lo que vamos a hacer. Miren, 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 miren. Miren. Esto está aquí. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. La tarea definitiva a la que ustedes van a tener que entregar en marzo es hacer un episodio piloto con un teléfono. Eso vamos a hacer. Entonces, esta guía es una guía que lleva nota, pero que es para ustedes. Úsela para que usted entienda y ordene la majamama que tiene en la cabeza con esta clase que le hemos hecho. Mire, acá hay un aspecto por desarrollar, en la columna izquierda, cuánto cuesta hacerlo, es difícil, medio o bajo, y acá la idea usted la redacta. ¿Cuál es el tema o los temas que usted quiero o debo realizar como comunicador comunitario? Responde. ¿Qué tipo de tema es? Optimista, entretenido, de alerta, triste, reivindicativo, educativo, lúdico, aterrador, movilizador, controversial, difícil de explicar. Usted caracteriza ahí al lado y le dice, mira, este es una materia que no es fácil de tratar, este es un tema controversial, implica temas complicados como el abuso policial, no sé, y usted desarrolla. ¿Cómo puede expresarse en un formato de radio o los temas que quieres tratar? Vamos a usar los formatos de radio para convertir en podcast. Entonces, conversación, entrevista, noticiario, ensayo, todo lo que hemos visto en esta clase. ¿Cuál es el formato que más te acomoda para desarrollar ese tema? Usted lo desarrolla ahí. No, yo lo voy a hacer como entrevista porque me gusta la entrevista, yo sé hacerlo, tengo experiencia, bla, 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 bla. Y usted se expresa. ¿De qué temas hablas o produces contenido en la radio que trabajas? Esto también te sirve como contrapunto. Contrapunto en el sentido
de que lo que nosotros queremos es que no te alejes de lo que sabes, que estés cerca de lo que dominas. Por ahí uno tiene que partir. Segunda parte de la tarea, sobre la extensión de estructura del episodio piloto del podcast. Aspecto por desarrollar. Define 2 o 3 temas de los que puede tratar un podcast que estés dispuesto a realizar. Si tienes un solo tema, está bien, un tema. Pero si, por ejemplo, tienes dudas o tienes varias ideas, pon los 3 temas. ¿Ya? Pero si tienes una idea, usted pone una idea nomás. ¿Ya? Segundo, ¿cuánto crees que deba durar tu episodio para que sea capaz de contar una historia correctamente y para que sea factible para ti y tu equipo? ¿Qué estoy poniendo acá yo? Estoy poniendo límites. Y estoy poniendo límites porque quiero que funcione, porque quiero que resulte. No quiero que ustedes se arranquen con los tarros. Tiene que ser en un formato compacto, que no tenga que editarse digitalmente, que se resuelva con un libreto y que pueda subirse rápidamente desde un teléfono a un lugar donde se pueda compartir. Eso lo vamos a lograr hacer en marzo. Pero para que eso resulte, usted tiene que hacerlo factible. Y esa es la reflexión que tenemos que tener ahora. ¿Cuánto crees que deba durar tu episodio para que sea capaz de contar una historia correctamente? ¿Quiere usted un episodio de 5 o 7 minutos? Filete. ¿Quieres una conversación o una entrevista de 30 minutos? Filete. ¿Mesa de conversación de un tema de 45 minutos? Top. ¿Más de 45 minutos? Olvídelo. No. No. Tengamos paciencia con nuestros auditores. Tercero, si tuvieras que bautizar el podcast, ¿qué nombre le pondrías? Ensaya 2 o 3 posibilidades a menos que estés seguro de una opción. Si usted está seguro y quiere el nombre del podcast, lo tiene, póngale el nombre del podcast sin ningún problema. Pero si usted no se le ocurre, ponga 2 o 3 posibilidades. Tampoco se gaste en que tenga que ser un nombre tan original. No, nómbrelo. Nómbrelo, y los buenos nombres son nombres sustantivos. Sustantivos. ¿En qué extensión de tiempo imaginas que puedes resolver un episodio? También esta es una pregunta que está preguntando lo mismo de más arriba, pero un poco cambiado. Ya, ok, he pensado en este tipo de materia. ¿En cuánto tiempo lo puedo hacer? ¿5, 10 minutos, 15? Todo eso sirve. Luego, responde a quiénes les sirve tu podcast, cuál es su público y por qué debiera interesarle. La reflexión sobre la audiencia es súper importante, a pesar de que sea intuitiva, pero debe ser intuitiva de acuerdo a tu experiencia. Piensa en el público que está cerca hoy de ti, el público que tú conoces y qué cosas les podría interesar, por supuesto con una proyección hacia una audiencia que no me conoce, pero el punto de partida son la audiencia que me conoce a través del trabajo comunitario que yo hago. Lo que yo quiero hacer es hacer un trabajo comunicacional tan bueno, tomando en cuenta estas indicaciones, que me permita llegar a una audiencia que no me conoce. Pero eso es otro camino. El primero es resolver a partir de la audiencia que me conoce. ¿Ok? En esta tarea tenemos acá, no lo voy a leer, tenemos la rúbrica de evaluación. Que lo tengan claro en qué medida va a ser insuficiente, regular, bueno y excelente. La idea es que esta tarea les sirva a ustedes. La tarea es pronto, porque vamos a cerrar el boliche la próxima semana y tenemos que tener revisada esta tarea, entonces la entrega va a ser el miércoles. Tampoco se extiendan tanto en esta tarea. La idea es que sea, la idea es que sea una tarea útil para ustedes y que se resuelva rápido, porque si uno se pone a pensar mucho en estas cosas, uno se da vuelta y después dice, ay, no sé qué hacer. ¡Ah! No, la idea es que sea algo que sirva, sea útil, que uno pueda resolver. ¿Se entiende? Eh, eso, eso con respecto a lo que estamos haciendo hoy. Así que dejo un par de minutos para preguntas sobre esto. eh, y si no hay Profe, preguntas, cerramos. Sí, sí, sí. profe, me deja saltando aquí un poco. Ahí ya me deja así como, ya, así como, ya.
Porque al fin y al cabo ya estamos hablando que la evaluación va a ser para la próxima semana. Entonces, pero durante toda esta jornada educativa nos está apuntando de cómo nosotros vamos a trabajar en generar los contenidos que sean atractivos para nuestros oyentes y podamos y tener la captura de nuevos auditores y que se dé el play, ¿cierto? Durante, Exactamente. pero pero claro, entonces igual nos queda, me deja un poco la retórica de decir, ya, ok, vamos bajo esta estructura lo que nos está enseñando, profe, con respecto a podcast, pero el miércoles tenemos que entregar algo que nos vamos a poner a disposición, algo más bien desarrollado. Cómo nos podrían ahí evaluar en nuestro primer trabajo? Porque a la larga háganlo algo rápido, pero corto. Entonces me deja como chuta, pero quiero hacer una prueba que también usted sienta que, en este módulo lo que se aprendió bien. Y estas son las observaciones que deberíamos ir marcando. Porque siento que a la larga termina el desarrollo del podcast en la próxima semana, pues, profe. Entonces es lo que pasó con el primer módulo. Entonces muchos vamos a quedar como, esto fue bueno, lo hice corto. ¿Cómo manejo la herramienta a mediano plazo, a largo plazo? Dejaría como una observación, consideraría un poco más de plazo y para poder tener y hacer un desarrollo un poco más bien profesionalizado. No estamos buscando el 100% como dice usted, profe, estamos claros, pero algo con respecto a las herramientas que nos está entregando. ¿Me escucha? Se fueron. ¿Se le cayó la señal al profe? Perdón, pésimo momento para caerme. Si puedes, Marcelo, retomar y hacerlo lo más rápido posible para que yo te cuente Era, lo que esperamos. era que me deja la sensación del módulo este de en sí como tal, de lo que estamos hablando de podcast, que nos entrega herramientas para, hay muchas ideas en hacer algo sumamente interesante para cautivar a mediano o largo plazo a nuestros auditores, ¿cierto? Un trabajo que quede bien alojado, pero en otro lado nos dice, oye, pero el próximo miércoles hay que entregar la tarea. Entonces, eh, creo que muchos quedamos con la gana, yo en lo personal, de hacer un trabajo que vaya más o menos, decir, profe, lo evaluó bien, ¿qué tal le pareció? Sí, va bien encaminado, yo creo que esta es la herramienta con lo que usted nos está entregando. Siento como que Ojo, una semana como que gustó poco. Eso. no, 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 mira, Porque ojo, igual trabajar unos ojo 15, porque 20 minutos. Eso. no, fíjate bien, esto puede ir variando, pero ojo, porque la tarea es bien simple y es el inicio del proyecto, es el vuelco de ideas, es el ordenamiento de lo que Ya. uno quiere hacer. No es más que eso, Ya. no estamos haciendo nada más. Ustedes con esta grilla van a someterse a preguntas que son básicas en este sentido, ¿ya? Y en este sentido, simplemente esto es anterior a la ejecución del proyecto. Estamos simplemente haciendo una tarea en la cual uno ordene y diga, mi podcast va a ser Primero este, abajo. esto es lo que quiero hacer, punto. Y después tú te Eso. llevas eso y en febrero, Aterrizamos marzo entonces un desarrollas papel. y lo cerramos en, ¿cómo se llama? Lo cerramos en, ¿cómo se llama? Lo cerramos en marzo, ¿ya? Ahora, Ya. hay otras preguntas que me han llegado. Víctor Cornejo me dice si la tarea es personal o en grupo, creo que no lo dije. Esto puede ser individual o grupal. Esto puede ser individual o grupal. Tú quieres hacer un proyecto de podcast tú solo o tú sola, perfecto. Prefieres hacerlo en colaboración con otras personas, perfecto también. Ustedes tomen esa decisión aleatoriamente y ahí pónganse a trabajar. En el caso de los grupales, un informe por grupo, digamos, no tienen para qué hacer cada uno su informe de deseos de lo que quieren hacer en la idea, discuten en el equipo, qué sé yo, y la idea es volcar esa idea en este documento de Word. Y ahí me tomo de la pregunta que está haciendo Sebastián Lobos, que dice si la idea es poblar ese Word. Sí, ese documento que yo acabo de mostrar está disponible para ustedes en Canvas, está en el mail, para que ustedes lo descarguen y se pongan ahí a escribir y a responder esas ideas para ordenar la cabeza con respecto a las ideas que uno tiene que hacer. Tengo dos comentarios más. Eh, entiendo que esta es la primera tarea, el desarrollo de ejecución del podcast será después, eso me equivoco, sí, Susana. El desarrollo del podcast va a ser después, o sea, vamos a dejar esta tarea, la vamos a corregir, vamos a entregar la nota y ustedes durante febrero, marzo
van a desarrollar el podcast. Eso significa que la próxima clase, que es la última antes de esta, del receso, yo voy a entregar la pauta para la ejecución de la tarea de ejecución del podcast, del episodio piloto que vamos a hacer. ¿Ya? Y Francisca, claro, pues lo mismo, me preguntó si era la parte teórica de la otra tarea. Claro, pues este es como el vuelco conceptual primero. Y durante febrero o marzo ustedes ejecutan este podcast, lo llevan a la experiencia misma de ejecución. ¿Ya? Entonces, incluso podemos, a propósito de esta tarea, voy a dedicar una primera parte de la clase del próximo miércoles para que ustedes me cuenten cómo van a elaborar o qué dudas tienen para ver cuál es el formato que mejor tienen, si quieren ejecutar alguna cosa que tenga que ver con algo o todavía tienen dudas con respecto a alguna idea. Creo que uno puede empujar un poquitito conversando acerca de eso. eh, Ayuda bastante eso. Cuando uno lo pone en palabras, cuando uno lo discute con otras personas, es súper bueno. Eso hagan también, ¿ah? Rellenen la grilla de las preguntas que yo les hice ahí en la tarea y se lo pueden contar a alguien. Y tú le dices, oye, ¿qué te parece? Estoy haciendo esto, esto. Ah, pero y en general pregúntenle a la gente si se entiende. Esto es una muy buena metodología. Uno diseña lo que quiere y uno tiene súper claro en la cabeza lo que quiere hacer, entonces después uno se lo explica a otras personas. Entonces, mire, mi tarea es hacer un diseño de podcast o qué sé yo. Entonces, y te dicen, ya, a ver, explícame de qué se trata tu podcast. Y tú decís, no, mira, y uno lo explica. Si uno lo explica en pocas palabras, en general es porque lo entiende bien. Si uno se extiende mucho, es porque está muy disperso. Entonces uno tiene que acotar. Y esto te sirve esta grilla para ordenar tus ideas. Jaime Vázquez me dice en el chat si hay un grupo de WhatsApp acá en el alumnado. Me da la impresión de que no, pero podrían armarlo si quieren y distribuir el link, o me mandan el link y yo se los puedo distribuir a través de Canvas para que todos... Ah, sí hay, Francisca dice que hay. Ya, pues pueden compartir ahí o pueden formarse los grupos ahí, no hay ningún problema. Eso lo pueden desarrollar ahí sin problema. Pero la tarea es conceptual, la tarea es volcar las ideas conceptuales, porque por eso es una tarea corta de realizar y es una tarea breve para que ustedes se lleven esa idea, nosotros la evaluamos, la próxima semana decimos, ok, dada esta idea que tú desarrollaste o la que desarrolló tu grupo, ejecuta esto. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana para la ejecución. ¿Ya? ¿Estamos más o menos claros? ¿Más o menos claras? ¿Tenemos noción? Éjale. Carla, ¿cómo se llama ese niño tan bello que está apareciendo en cámara? El Joaquín. Joaquín. Hola, Joaquín, qué gusto. Hola, diga. ¿Cómo estás? Mira. Hola, Muy hola. bien, muy bien. Ya, eso pues. Mis queridos, mis queridas, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Les agradezco, pero infinitamente. ¿Hasta qué hora se entrega la tarea? No, pues a ver, uh, el miércoles hasta la hora de la clase, porque después de la clase yo me quiero poner a corregir y vamos a mandar a nuestros esclavos corregidores también a corregir el trabajo, porque tenemos que tenerlo antes del viernes 31. El límite yo creo que es hasta la hora de clase de Susana, para que sepas. ¿Ya? Le sugiero que Eso. suba. Y Profe, bueno, ¿se puede ahí subir su estaremos. correo? Se pueden subir su Perdón, correo Marcelo, al no. grupo. Que se puede, Claro, para claro. que subir su correo al grupo de WhatsApp, Te lo voy a poner acá en el chat para que ustedes lo por compartan. favor. Eso. Está lo tengo ahí en el Canvas también está, por si acaso. Eso.cuevas@mail.udp.cl. Ya. Le voy a enviar el trabajo Ahí está. porque también estoy pensando en ese relato también, profe. Ya. Ya, Listo. pues. Oye, muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan una excelente noche, que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo muy grande para Chao, que todos y estén todas. bien. Mucho. Cuídense. Chao, chao. Muchas Chao, chao. gracias. Todos, todas. Chaito, muchas gracias, que estén bien todos.